Hola de nuevo. Me doy cuenta cómo el Señor nos ha permitido a ser constantemente testigos pues, de su misericordia hasta pues, mostrarnos milagros de la gracia y de su poder sobre las almas, ¿no? Así que hoy voy a compartir varios de esto que nosotras llamamos así, milagros de la gracia, en las que te das cuenta de cómo el Señor persigue al alma hasta que la alcanza y cómo, pues sin méritos nuestros, porque es así, somos muy pobres en méritos, el Señor tantas veces consigue derramar sobre cada uno su misericordia y alcanzar de nosotros el arrepentimiento también de nuestros pecados, que es necesario para la salvación. Nosotras, cuando hacemos la visita a las familias apadrinadas, vamos normalmente con mucha alegría, porque para nosotras es una gracia muy grande. A veces somos tan miserables, ¿verdad?, que estamos pendientes de nuestro sufrimiento, de lo que a mí me cuesta, de lo que para mí es duro, y podemos llegar a hacernos víctimas, ¿sí?, de situaciones que cuando uno las ve con objetividad, pues son tonterías, ¿eh? Sin embargo, pues así somos. El sufrimiento nuestro es el que nos parece más grande porque es el con el que cargamos nosotros y ponemos tantas veces la mirada sobre él que eso lo hace más pesado. Si nos acostumbrásemos a mirar mucho más el sufrimiento de Jesús en la cruz, de meditar la pasión, pues nos daríamos cuenta del realismo y de la pequeñez de lo que a lo mejor a nosotros nos está tocando vivir, ¿no? Entonces, cuando hacemos las visitas a las familias apadrinadas, nos encontramos con situaciones tan trágicas, humanamente hablando, tan dolorosas, tan a veces que parecen desesperadas, que nosotras usamos la expresión de que nos pone en nuestro sitio, ¿no? Te hace ver que te estás quejando por una tontería cuando hay tantas personas que realmente pues tienen sufrimientos muy grandes. A mí lo que se me viene muchas veces es que nuestros sufrimientos ni siquiera merecen ese término, ¿no? Que son tan, por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir, pues tan pequeño que usar el mismo vocabulario que para las situaciones que luego he tenido que ver me parece casi una injusticia. Es como si alguien que tiene una piedrecita en el zapato y eso le está haciendo daño en el pie y le incomoda, pues lo pone al nivel de una persona que está sufriendo un cáncer y sufriendo terriblemente a lo mejor por el tema de la quimioterapia o la operación o la radioterapia o cualquier cosa, ¿no? Es como si ante algo tan pequeño lo pusieses al mismo nivel que otra cosa tan grande, ¿no? Pues así me parecen nuestros sufrimientos muchas veces en comparación con lo que hemos tenido que ver. Así que para nosotras siempre es un regalo, una gracia dolorosa porque te hace sufrir, pero el sufrimiento de otros, pero como muy saludable para nuestra alma, ¿no? Nuestra persona. Entonces, en estas visitas, pues intentamos varias cosas. Pues por un lado, el llevar el consuelo del Señor a tantas almas con tanto sufrimiento, poder servir de instrumento de la misericordia del Señor, acercando a estas almas al amor del Señor, llevando estas almas a Dios y, bueno, pues también socorriendo sus necesidades físicas, ¿sí? Entonces hacemos pues esta visita con esa doble intención. Y muchas veces el sacerdote, porque intentamos también que vaya cuando puede un sacerdote, por si alguna persona necesita confesión o necesita la unción de enfermos, o también porque es muy bueno que puedan tener ese encuentro con el sacerdote y ver, pues, como decía Santa Catalina, al dulce Cristo en la tierra, ¿no? Como la presencia del sacerdote, pues, manifiesta de una forma más evidente, quizá, pues esa presencia de Jesús, ¿no? Por algo son alter Cristos. Entonces, pues intentamos ir con un sacerdote a esas visitas. Pero en ocasiones se cierran estos enfermos o estas personas mayores
a la posibilidad de la confesión. Pues porque el demonio yo creo que se ha encargado de hacer creer a estas personas pues que cuando reciben la unción de enfermos es ya para morirse. O casi que si se ponen en gracia ya el Señor se los va a llevar. A veces sí es así. A veces el Señor está esperando el momento en el que este alma se prepare para poder llevársela. Pero no es que porque le dieron la unción se murió, sino que el Señor tuvo tanta misericordia que estuvo esperando de alguna forma a que la gracia alcanzara ese alma. Lo tienen un poquito como si fuese algo supersticioso. Entonces, casi la presencia del sacerdote les llega incluso a veces a asustar. Entonces, pues en ocasiones nos han dicho los sacerdotes que nosotras pues vamos abriéndoles el camino, ¿no? Para ir disponiendo al alma para su visita y para la recepción de los sacramentos. Así que hoy les voy a contar 2 casos de esos, ¿sí? En los que el Señor pues, nos permitió ser quizá la cuña, ¿no? que abriese un poquito la rendija para que entrase la gracia. Uno de ellos es un señor que se llamaba Víctor, era ya mayor, había llevado una vida pues alejada de los sacramentos, alejada del Señor. No quería la visita del sacerdote, pero sí aceptó la visita de las hermanas, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos allí a visitarle, estábamos un ratito con él, hablábamos, nos reíamos, le bromeábamos, porque muchas veces pues ese como ambiente de cercanía y de alegría va como preparando el corazón, va disponiendo el corazón, y el señor Víctor pues estaba muy contento de recibir estas visitas nuestras, ¿no? Al principio, al proponerle que nos acompañase un sacerdote, no quiso, pero tras varios encuentros en los que insistíamos así, intentando hacerlo con gracia, con cariño, pues al final sí que aceptó que viniese el padre con nosotras, así que en una de esas visitas nos acompañó el sacerdote. El sacerdote era muy cercano con estos enfermos, con estos ancianos, muy cariñoso también, y bueno, se ve que le cayó bien, pero aún así no quiso como abrirse la posibilidad de la confesión. Así que bueno, eso fue una tristeza para nosotros, pero continuamos con la lucha, ¿verdad? Con la oración y con la acción. Rezábamos por él, pero también pues continuábamos en esta santa insistencia, diría yo, ¿no? A veces tenemos miedo de insistir a las personas en el tema de la confesión y sin embargo yo creo que es quizá de los pocos campos en los que merece la pena hacer esta insistencia, ¿sí? Y bueno, pues aceptó de nuevo la visita del padre, vino con nosotros y esta vez, pues para nuestra sorpresa, el señor Víctor pues dijo que sí, que se quería confesar, entonces se quedó solo con el padre, hizo su confesión y bueno, terminamos la visita de las familias apadrinadas y nos marchamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que al día siguiente nos llama el padre David y nos dice: hermanas, ¿saben quién acaba de fallecer? Y nosotros, ¿quién? Y nos dice: el señor Víctor. La misericordia de Dios es nuestra salvación, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Como el Señor ha estado como a la espera, hasta que en ese alma entra la gracia y por fin se la puede llevar precisamente para salvarla. Sí, entonces es un regalo el ver milagros de gracia, de cómo este Señor estaba cerrado, y en el momento en que se abre a la gracia, el Señor luego pues ya se los lleva con él, ¿no? Y otra anécdota similar teníamos con un señor que le llamábamos el cuchucho, porque tenía un animalito, yo no sé, solo lo he visto allí, es un animal extraño, que nos decían que se llamaba cuchucho, como que es el tipo de animal se llamara así. Yo no lo he oído nunca, solo allí, pero bueno. Entonces, como nos hizo tanta gracia, pues para nosotros era el señor Cuchucho. Pero le queríamos mucho. Estaba casado con una señora que era encantadora, se llama María. Los dos eran muy mayores y él era un cascarrabias. Entonces, siempre que le íbamos a ver, tenía allí un palo y nos amenazaba con el palo, pero era de cariño, era como en plan de broma, pero siempre se metía con nosotras, siempre su broma era como tratarnos a palos,
pero te dabas cuenta que detrás había un cariño muy grande. Entonces ellos estaban sin casarse, él adoraba a la señora María, se le veía como la quería tanto, pero lo mismo, le habían hecho visita a unos evangélicos y le habían dicho, como muchas veces luego ya cuando se casan, pues ya se mueren o se separan. Y yo no sé cómo consiguen meter estas ideas, pero están muy arraigadas, ¿eh? A pensar, bueno, llevo toda la vida con esta señora, seguro que si me caso nos separamos, o si me caso se muere. Y las han metido como a fuego en el corazón de estas personas. Entonces, aunque él quería muchísimo a la señora María, y la señora María estaba deseando casarse porque estaba deseando poder recibir los sacramentos, poderse confesar, poder comulgar, pues él no aceptaba. Y te dabas cuenta que no era porque no la quisiera, sino porque pensaba que el día que lo hiciese se moría la señora. Entonces, bueno, pues han sido años de visita a este señor y nada, pero bueno, una vez, ya estaban viviendo como hermanos. Y ella sí dijo, yo me voy a confesar, ella hizo una buena confesión y desde entonces, siendo tan mayorcita como es y enferma, con una cadera se le había roto, bueno, había sufrido mucho, pues así poquito a poquito los domingos sale una hora antes de su casa, que a un paso normal se tarda 10 minutos, pero ya tarda como una hora en llegar porque son lomas. Y va a la misa todos los domingos, para poder confesar y recibir al Señor siempre que puede, es precioso. Pero este señor estaba cerrado a que no se confesaba y no se confesaba. Y la verdad que para nosotras era un sufrimiento porque le queríamos mucho, pero veíamos cómo en ese sentido se cerraba a la gracia. Una de las veces que teníamos que hacer esa visita a las familias apadrinadas, nos acompañaron 2 sacerdotes. A intentar, era en Cuaresma, y queríamos que los enfermos pudiesen confesarse y poder comulgar para Pascua. Entonces hicimos esa visita con 2 sacerdotes para hacerlo un poquito más ágil y bueno, pues casi todas las familias apadrinadas se confesaron y ya llegamos donde el señor Cuchucho, que casi nos parecía la misión imposible. Entonces, bueno, uno de los sacerdotes se puso a confesar a la esposa y el otro sacerdote iba a confesar al Señor. Bueno, íbamos a ver si conseguíamos que se abriese. Y fíjense las miserias humanas, porque uno de los sacerdotes era muy sociable, muy dicharachero, que se ganaba a todo el mundo, y el otro sacerdote era muy tímido, muy callado, que era más introvertido. Entonces, justo el que es dicharachero se metió en la casa a confesar a la esposa. Y yo, como muy miserablemente, interiormente pensé, qué rabia que se ha ido justo este padre con la señora y este otro, va a ser imposible que consiga que se confiese el señor Cuchucho. Eso lo dije interiormente. Y cuando estaba haciendo yo esa reflexión, que me había apartado un momento para descargar la canasta de alimentos en la camioneta con la otra hermana, miramos y nos damos cuenta de que el señor Cuchucho se estaba confesando. Y decía, ha pasado 1 minuto y ya está consiguiendo que se confiese. Entonces, claro, veíamos, fue una lección muy grande, una para no tener una mirada tan humana y tan baja en estos temas, ¿verdad? Y para darnos cuenta de que el que hace fructificar siempre es el Señor. Y que es él el que consigue ablandar el corazón y consigue abrirlo a la gracia. No es si soy un estupendo misionero, no es si soy muy alegre, si se me da muy bien hablar, si soy muy cercano. Eso puede ayudar o puede dificultar, pero al final quien abre el corazón es el Señor. Es el Señor. Entonces igual le da servirse de una persona que parece que está llena de dones humanos que de otra persona, que parece que humanamente tiene mucha menos capacidad. Al Señor le da igual. Y al revés, pues escoge muchas veces lo que es poco, miserable, para confundir a lo que vale tanto a los ojos humanos, ¿verdad? Pues nada, que esta lección nos sirva para llenarnos de ánimo en el apostolado, dándonos cuenta de que nuestras miserias no impiden la gracia y la acción de Dios, cuando con humildad pues nos
ponemos como instrumentos en manos de Dios para que el Señor actúe sobre las almas. Pues esto es todo por hoy. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.